Buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta mañana. Te damos las gracias porque Dios nos permite buscarle, que Dios nos permite estar delante de Él un día más. Que su santa presencia, hermano, que Dios nos ayude en este camino. Damos gracias al Señor que nos permite, hermano, afortunadamente estamos transmitiendo, hermano, a través de otro celular, hermano, porque el canal donde estamos, o sea, la página donde estamos está cancelada. Los cancelaron por un mes, hermano, porque la cuenta fue hackeada, pero, hermano, de tal manera de que empezaron a publicar cosas de que no tenía que ver ninguna relación con nosotros. Pero Dios es bueno, hermano, que sabe, hermano, que su palabra, hermano, no será retenida, que su palabra, hermano, se tiene que estar predicando. Y damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite, en verdad, nos permite poder transmitir, nos permite poder estar hablando del Señor. Gracias a nuestro Padre Celestial, le doy gracias a nuestro Dios que nos permite, hermano, poder enviar una palabra de bendición para sus vidas. Esta mañana, pidiéndole la dirección al Señor, la guianza al Señor, hermano, que envíe una palabra que en realidad restaure, que envíe una palabra, hermano, sobre nuestras vidas. Hermano, siempre hay que buscarle la guianza, pedirle al Señor una palabra del día a día. Usted sabe que estamos en un tiempo donde el creyente, hermano, el mundo va a estar ministrando conforme a sus corrientes. El hombre, hermano, que deja de buscar a Dios en su corazón, porque quizás humanamente lo busca, hermano, pero en su corazón, hermano, está lejos de Dios, como el Señor dijo miedo en Mateo. En vano me honran con su boca, porque su corazón está lejos de mí. Entonces, estamos viviendo tiempos de mucha falta de amor, falta de temor, falta de una búsqueda sincera a nuestro Señor. Estamos viviendo tiempos donde el creyente, hermano, cada día más se enfría, donde el creyente cada día es más distante y piensa que esa actitud para con el Señor le va a ayudar. Al menos, hermano, que no busque el arrepentimiento, que no busque, hermano, o busque el temor delante de Dios. El hombre está queriendo echarle la culpa a los hombres, a los ministros, al pueblo, a mucha gente, de creer que por eso se aparta, se aleja del Señor. Pero la Escritura nos enseña que tiene un porqué. Este título le he puesto, hermano: quien ama los deleites es porque se apartó de la sabiduría. Es porque su corazón, hermano, estaba habilitado en buscar los placeres de esta vida. Hermano, los deleites, está enfocado a buscar, hermano, todo aquello que a Dios le desagrada, y que por causa de estas actitudes el hombre se aparta del Señor. Es importante entenderlo, y quiero hablarles un poquito en Proverbios 1:7, por eso dice en el libro de Santiago, antes de ir, ¿verdad? En el libro de Santiago 5:5 dice: pues habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sino disolutos habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Dice el hombre, ha vivido en la tierra, pero ha vivido, dice, de una manera en deleites, ha vivido entregado, dice, al placer, dice en el libro, hermano, de Santiago 5:5, dice: se ha entregado al placer, con ellos han cebado para el día de la matanza, dice la versión Fernández. También dice: vosotros habéis llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado, lo que habéis hecho engordar, dice, para el día de la matanza. Otra versión nos enseña el hombre de Jerusalén, dice: habéis vivido sobre la tierra regaladamente y os habéis entregado a los placeres. Otra versión dice, la Jerusalén edición, en la tercera edición dice: habéis vivido sobre la tierra lujosamente
y habéis entregado a los placeres. La versión americana dice, han conocido solo lujo y placeres en este mundo y la pasaron muy bien mientras eran asesinados. Qué tremendo es que el creyente dice, habéis vivido. Y en este tiempo, hermano, mucho creyente vive amando todavía, vive como el pueblo de Israel, cuando caminaba hacia la tierra de Canaán, cuando caminaba hacia las promesas, cuando caminaba, hermano, hacia la llenura del Espíritu Santo, cuando caminaba en ese respaldo divino, cuando caminaba hacia el Señor, hermano, solo caminaba mirando hacia atrás, mirando esa vida del mundo, hermano, que se acuerda de sus deleites, se acuerda de sus destrampes, se acuerda, hermano, de una vida pasada, de las borracheras, se vive de las fiestas, hermano, todavía vive pensando en esas amistades, en esa dedicación que en las cuales, hermanos, los hacían apartarse o de no conocer al Señor. ¿Es por qué? Porque ellos, hermanos, dice que ellos vivían en la tierra. Cuando estábamos en la tierra, dice la Escritura, habéis vivido en deleites. O sea, su vida dependía de esos deleites, su conducta de eso dependía de esos deleites. En la tierra se han dado, dice la versión Dios habla hoy 94, dice, aquí en la tierra se han dado ustedes una vida de lujo y placeres, engordando como ganado, y ya llega el día de la matanza. Usted sabe que una de las cosas que va a Dios destruir, hermano, es toda carne, dice la misma Escritura en Génesis. Dios va a destruir toda carne. No, hermano, todo. Qué es importante es renovar nuestras vidas. Qué tan importante, hermano, es transformar nuestras vidas en el Señor. En este tiempo o en estos meses, el hombre es cuando más piensa en los deleites, es cuando más piensa en los placeres, es cuando más piensa en fiestas, es cuando más piensa, hermano, en disfrutar la vida. Estos meses que son tiempo de frialdad, no en vano, hermano, son tiempos donde el frío de la naturaleza, pero que también impregna y también ministra en el corazón de los hombres, y es cuando más el creyente, hermano, se aparta porque quiere vivir en los placeres. Acá dice, habéis vivido sobre la tierra en placeres, han vivido en la versión Kadosh una vida en lujos y deleites, en deleite de sus propios apetitos aquí en la tierra, en tiempos de la matanza. Dice, hermano, que a los que se están engordando para la matanza, hermano, en la gran tribulación, son aquellos, hermanos, que se dedican, hermano, a vivir en esa deleite, a disfrutar las cosas del mundo, a vivir, dice, con los apetitos y deseos, hermano, de fiestas, de deleites. Dice que esta forma de vida, el creyente, hermano, vive solamente para buscar, para reírse, para disfrutar de todo lo que hay en la tierra. Ustedes, otra versión simplificada de la nueva versión internacional dice, ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer sin límites. Lo han hecho, dice, lo que han hecho es prepararse para su castigo. Es como el animal que se engorda para el día de la matanza. Dice, lo han hecho, dice, lo que han hecho es prepararse para su castigo. Quiere decir que hay muchos creyentes se está preparando para el día del castigo cuando venga la ira de Dios. Hermano, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de el hombre que está disfrutando la vida. El hombre, hermano, que se dedica y se ha apartado de las cosas de Dios. Hermano, entonces está buscando, hermano, una corrección, una disciplina en su vida. Bendiciones a Joseph Ruiz Garú, que Dios te bendiga. Ha venido buscando la ayuda en la palabra del Señor. Dice, pero vamos a orar por ti, ¿verdad? Joseph Ruiz, que Dios bendiga, Padre del cielo. Te pedimos que tomes la vida de la mano de la vida de tu hijo Joseph. Tú conoces su corazón, tú conoces su vida. Hermano, Señor, te pedimos que
Señor, que hables a la vida de Yosef, ¿no, Señor? Y que él pueda ponerse a cuentas, él pueda ser guardado a tu presencia. Ponte a cuentas con el Señor, y si no has recibido al Señor, Yosef, recibe al Señor como tu Salvador, porque cuando te conviertes en hijo, Dios va a proteger tu vida, Dios va a proteger tu alma. Que Dios proteja, pero necesitas que tú te pongas a cuentas con el Señor, necesitas que tú recibas al Señor como tu Salvador, y Él te guiará a esos caminos de verdad, y Él te guiará a todo propósito. Pero es importante que entiendas este mensaje que Dios va a darnos en esta mañana. ¿Por qué muchas cosas suceden en nuestras vidas? ¿Por qué muchas cosas están pasando en nuestras vidas, hermano? Acá dice que los que se dedicaron al placer, los que se dedicaron, hermano, a disfrutar la vida y no llevar una vida entregada a Dios, dice que en realidad lo que les vino a ellos es un castigo. Lo que les vino a ellos, hermano, es una consecuencia. La gente va a sufrir consecuencia por haber apartados del Señor. La gente va a sufrir consecuencias, hermano, por no llevar una vida entregada a Dios. La gente va a sufrir consecuencias, va a sufrir un castigo. Dice, lo único que están haciendo, hermano, es haber engordado para la matanza. ¿Están sufriendo persecución? Sí. Están sufriendo persecución, hermano, porque Dios envió esa persecución. Dios envió esas para que el hombre se arrepienta, para que el hombre, hermano, realmente se afirme en las cosas de Dios. Pero Dios es bueno y es misericordioso, que da la oportunidad al hombre que se arrepiente y que vuelva a sus caminos. Por eso el tema de hoy tiene que ver con la vida, con las necesidades, que tenemos que entender que el jugar al evangelio, el distraernos con los deleites del mundo harán que el hombre, hermano, dice en esta versión simplificada, dice, ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer sin límites. Lo que han hecho es prepararse para su castigo. Dice, es como el animal que se engorda para el día de la matanza. Oh, esto está tremendo, hermano. Qué importante es, hermano, dedicarnos al Señor, sabiendo que estos tiempos son delicados, sabiendo que estos tiempos, hermano, la palabra se va a cumplir. Habéis cebado vosotros mismos, dice, en banquetes, la Torre Samá dice, os habéis vivido en delicias y en banquetes sobre la tierra, han vivido en lujos, han vivido, hermano, dice, una vida sin límites delante de Dios. Miren que lo que dice, hermano, es tremendo. Por eso la palabra en Proverbios, estamos viviendo tiempos, hermanos, de que tenemos que afirmarnos en el Señor. Hay que entender que la vida del hombre está ligada, hermano, a la vida de Dios. Pronto viene nuestro Señor Jesucristo. Pronto viene nuestro Salvador. Pronto viene aquel que va a guardar la vida de aquellos que van a ser perseguidos. Pero hay que afirmarnos en el Señor. Hay que entender qué es lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. En el libro de Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno será tu cabeza y collares a tu cuello. Dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeres, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo de indecente. Dice, no lo consientas, no lo permitas, no te dejes llevar por ellos. Te está diciendo, mantente en el temor, porque vendrá gente que van a tratar de sacarte, van a tratar de desviarte, van a tratar de apartarte de la sabiduría, van a tratar de apartarte del temor hacia Dios. Y lo único que dice, que lo único es que vengan castigo, vengan reprimienda, venga una matanza. Usted sabe que la matanza que viene, hermano, es sobre aquellos que, hermano, aquellos que habéis engordados, aquellos hermanos que se van a ir a la gran tribulación. Cuando se busca la sabiduría, hermano, es para llenarnos del temor, hermano, para llegar a ser sabio, es para tomar decisiones correctas en nuestra conducta. Aquí está hablando, hermano, de la importancia de mantenernos en la conducta correcta, en el comportamiento correcto, porque la misma Escritura nos enseña que ese camino de la sabiduría
Ese camino, hermano, el caminar con el Señor significa mantener una conducta, un comportamiento correcto conforme a los hijos de Dios. Por eso en Primera de Juan nos enseña y dice que el que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo, con una conducta intachable, con un comportamiento, con una integridad, hermano, como hijos de Dios. Dios guarda, hermano, y protege a los hijos que caminan con Él. ¿De qué los guarda? Los guarda su fe, le guarda su alma, le guarda su vida. No importa, hermano, si tenemos que enfrentar la muerte, si tenemos que enfrentar azotes, si tenemos que enfrentar. A lo único que nos importa a nosotros es que Dios esté con nosotros, es que estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Estamos en tiempo donde empezarán a suceder cosas, pero no es lo mismo. Dice la Escritura, dice que os gozaos, porque si sufrimos como cristianos, no como homicida, como malhechor o entrometiéndonos en lo ajeno, dice gozaos porque el glorioso Espíritu reposa sobre nosotros. No nos preocupemos, que si estamos caminando con el Señor, aunque vengan adversidades, hermano, tenemos la confianza y la seguridad que Dios está con nosotros. Pero acá dice algo interesante, la importancia de no amar el mundo, de no amar los deleites del mundo, de no amar las cosas de esto, porque dice que es como estarse preparando para la ira de Dios, es como estarse preparando para el castigo. Eso está interesante. Quiere decir que el hombre ya se está preparando, hermano, ya se está preparando para el castigo de Dios. ¿Cómo lo está haciendo? Amando los deleites, más que buscando la sabiduría de Dios, más que buscando la presencia de Dios. El hombre se está preparando ya para su castigo. ¿Cómo? Cuando vive apartándose, cuando vive alejándose, cuando vive amando más los placeres, los deleites, las cosas del mundo más que a Dios. Esto lo dice. Está interesante esto, dice. Acá dice en la versión Kadosh, han vivido una vida en lujos, deleites, en sus propios apetitos aquí en la tierra. En tiempos de matanza han seguido sin restricción comiendo hasta deleitar sus corazones. No está hablando de comida, está hablando de que abandonaron a Dios, se alejaron a Dios, hermano, porque por preferir sus propios deleites, por preferir sus propias formas o estilos de vidas que a ellos le agradaban. Y esto está interesante. Dice, se están preparando, dice, para ese día de la matanza, están preparando su propio castigo, están preparando su propia forma de, hermano, de recibir una consecuencia de todas las cosas. Pueblo de Dios, más que nunca, tenemos que afirmarnos, tenemos que vivir una vida buscando la sabiduría en el temor de Dios. En la versión simplificada dice, ustedes han llegado a este mundo, llevado una vida en de lujos y placeres sin límites. Dice, lo que han hecho es prepararse para su castigo. Lo que han hecho es para prepararse para su castigo. Hermano, qué tremendo está esto. Por eso el libro de Job, dijo el Job en el 22, versículo 2, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿A quién le conviene, hermano, ser temeroso de Dios? ¿A Dios o a nosotros mismos? El hombre, la Escritura dice que el hombre sabio es aquel que se aparta de los hombres que lo quieren arrastrar a sus deleites. Dice, no consientas con el hombre malo, no consientas con el hombre que te quiere engañar, de ir al pecado, de ir a amar los deleites. No consientas con él, no le des la razón, porque ellos se están preparando para el castigo. Se están preparando para el día del juicio. Nosotros estamos preparando, hermano, para ser arrebatados con el Señor. Pero es importante andar en el temor, estar apartados para Él. Dice, ¿qué provecho le trae el hombre, hermano? Que el hombre se aparte para Dios. Ninguno, dice, es para sí mismo. La sabiduría solo le aprovecha al hombre que es sabio. Mira, hermano, dice Gilberto, soy católico y pregunto si el Espíritu Santo es el que revela
a los protestantes la interpretación de la Biblia porque exigen tantas iglesias protestantes que predican diferentes doctrinas. Hermano, Gilberto, la Biblia es una, y la Biblia solamente enseña una cosa: santidad. Lo único que enseña la Biblia es temor, porque la Escritura dice que sin santidad nadie lo verá. Lo único que enseña la palabra de Dios es que nosotros nos apartemos del pecado y que vivamos como hijos de Dios. ¿Cómo anduvo Cristo? Dice en 1 de Juan 1, dice que el que dice que está en Cristo, el que está en Dios, debe de andar como Dios. Ningún hijo de Dios, hermano, ni un hijo de Dios. La misma Escritura enseña que hay hijos del diablo. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanto pecado en el mundo? ¿Usted cree que la gente que se aparta, que anda conforme a la palabra de Dios, va a recibir lo mismo, hermano, que aquel hombre que vive matando, violando, destruyendo la vida de los demás? No, hermano. La misma Escritura nos enseña que hay dos tipos de hombres sobre la tierra: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ningún hombre de Escritura dice que no entrará maldad. La pregunta es, hermano, ¿por qué hay tanto protestante? Porque Dios tiene que estar llamando, hermano, a la salvación. La Escritura dice, hermano, que Dios abrirá muchas puertas de salvación para que el hombre no tenga pretexto de que nunca se le habló de la bendita palabra. El Evangelio se va a predicar a todas las naciones. El Evangelio se va a predicar. Dios va a abrir muchas puertas. Pero cuando el hombre dice en Deuteronomio versículo 12, ahí habla del lugar único. ¿Por qué se abran tantas iglesias? Porque Dios, hermano, tiene que alcanzar a la gente que está lejas. A la gente, alguien les tiene que hablar. Desafortunadamente, hay quienes, dice la misma Escritura, hay tres tipos de hombres de predicadores. Los hombres que predican por dinero, los hombres que predican, dice, por la mente, por ganarse el honor y el respeto de los demás, y otros porque son enviados de parte del Señor. Por eso se va a multiplicar. Ya estaremos, hermano, si usted luego podemos estarnos después platicando de esto para que yo termine el tema. O sea, no, explícame de lo mismo si fueran que en cualquier explícame de lo mismo congregarse en cualquier iglesia protestante sin importar lo que predique, sí o no. No, la Escritura dice que no te metas en cualquier lugar que vieras, sino que en qué lugar. Mira, lo que tiene que entender nosotros, hermanos, que la iglesia donde nos congreguemos tiene que ver que si tu alma es salva, si tu alma se va a ir con Dios o no. Si no te predican santidad, si no te predican, hermano, y tener la seguridad de que tu alma va a ser salva, tienes que tener mucho cuidado. No, dice la Escritura, que no te puedes meter en cualquier lugar que vieres, donde se predique la sana doctrina, donde te llevan a tener un comportamiento como hijo de Dios. Ya estaremos hablando, Gilberto. Ya estaremos mandándote mensaje y con mucho gusto te responderemos. Pero la Escritura dice que no en cualquier lugar, porque no todos predican la verdad. No todos predican la santidad, no todos predican la salvación del alma, no todos predican, hermano, el apartarnos, porque hay quienes, hermano, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces, hermano, ya estaremos donde no hay salvación de tu alma, ¿no? Porque si no hay salvación del alma, hermano, si la pregunta es, tenemos que tener la seguridad. Por eso dice que si confiesas a Jesucristo como tu Salvador, dice en Romanos 10:8, dice, hermano, entonces, dice, y tú confiesas que Jesús es el Señor. Por eso en el catolicismo, perdónenme, hermano, con todo respeto, hermano, el catolicismo es mariano, no es de Cristo, porque nadie va a llegar al cielo sino en un solo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo. La salvación de nuestra alma no es por creer en un hombre mortal, sino por creer aquel que descendió de los cielos para llevarnos, hermanos, hacia la vida eterna. El nombre dice, ¿en qué seremos salvos? ¿En qué nombre seremos salvos? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no debemos tener otros dioses, no tenemos que tener otra imagen, hermanos, sino solamente seremos salvos aquel que confiesa a Jesucristo como su Salvador y que confiesa que Cristo está vivo. Lo tiene como Dios, lo tiene como Rey, lo tiene como su Señor. Y la misma Escritura dice
que la salvación no es por creer en Cristo, sino la salvación es por creerle a la palabra. El problema de mucho creyente es que no lee las escrituras y por eso se deja que se engañen, dejan que los manipulen en su mente. Pero la misma escritura nos enseña que la salvación viene, hermano, por creer. Dice Jesús, dijo algo: el que cree en mí, como dice su palabra, de su interior correrán ríos de agua viva, fluirá el Espíritu Santo, que lo guiará a la santidad y logrará limpiarlo, de tal manera, hermano, que cuando Cristo venga, no viene por un pueblo que haya creído en Él, o sea, que haya creído que Dios existe, sino que viene por un pueblo que le haya creído a través de su palabra. Pero ahorita me comunico contigo, Gilberto. Hermano, pero mira, hermano, que en este camino, por eso entiendan esto que estamos diciendo, qué tan importante aquí mismo la escritura dice, hermano, porque es clara la misma palabra, es clara la palabra. Para interpretar la palabra, hermano, tenemos que mirar nuestras conductas. Para poder, la palabra es nuestra vida, la palabra está enfocada a nuestra conducta. El hombre sabe cuando es lo bueno y cuando es lo malo. Él sabe, por eso el pecado se va a legalizar. El pecado se está legalizando. Acá dice, hermano, a Dios no le encanta la borra, a Dios no le gusta que el hombre. Aquí la iglesia, hermano, no, la iglesia no existe. La iglesia somos, la palabra iglesia en el hebreo significa familia, significa creyente. No existe la palabra iglesia, todos somos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Nadie va a ser, ni una congregación, ni una denominación salva, ninguno, porque entonces seríamos un sectarismo. No, todo aquel que cree en Jesucristo se convierte en hijos de Dios. Por eso en Apocalipsis dice, hermano, que ¿de dónde han salido aquellos hombres? Dice que eran millones y millones que habían salido de la gran tribulación. Estos eran los salvos que habían lavado sus ropas con la sangre del Cordero. La iglesia, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo, dice en Romanos, no importa donde quiera que estés. Si tú confiesas a Jesucristo como tu Salvador y lo sigues a Él a través de su palabra, será salvo. La salvación no es por pertenecer a una denominación. Porque, y eso lo podemos saber, Gilberto. Entonces nos dice, hermano, que traerá el provecho. ¿Qué provecho traerá? Dice, el hombre que encubre su saber, dice, más el corazón de los necios publica la necedad. El hombre sabio, hermano, no anda publicando su saber, sino anda publicando su vida, su conducta, su palabra. Hermano, anda publicando la palabra del Señor, la palabra de salvación. Hay que darnos cuenta que lo que está sucediendo ya en el mundo, lo que ya está sucediendo, hermano, lo que se anuncia de la venida de nuestro Señor Jesucristo, las profecías que se están cumpliendo ya en este tiempo, es una verdad. Pronto va a ser la aparición del anticristo. Mucha gente se va a perder, hermano, porque en lugar de buscar a Dios, en lugar de refugiarse en las cosas de Dios, hermano, no en una iglesia, sino el que sea salvo de su alma, el que entienda realmente que el hombre que ama a Dios tiene que aborrecer la maldad, tiene que aborrecer lo malo, tiene que comportarse como hijo de Dios. El que sabe, hermano, que no permitirá que a lo malo le llamen bueno y a lo bueno le llamen malo. Por eso podemos decir, hermano, que qué provecho le trae al hombre el tener temor de Dios. ¿Qué provecho le trae al hombre, hermano, leer su palabra y buscar la misma palabra? Dice que para nosotros es como un espejo, que el hombre se refleja, debe de reflejar su vida. El que dice que está en él debe de andar como él anduvo. Tenemos entonces que revisar la bendita palabra. ¿A qué se dedicaba nuestro Señor Jesucristo como hijo de Dios cuando estuvo aquí en la tierra? Pregúnteme usted, si Cristo andaba tomando. A mucha gente dice que Cristo se emborrachaba. Cristo no se emborrachaba. Cristo no andaba tomando. Cristo no andaba en fiestas. Hermano, puede ser que estuvo en las bodas de Canaán. Él no estaba en las bodas. Él fue a las bodas de Canaán. Pero, hermano, él fue a predicar la palabra. Él fue a bendecir un matrimonio. Él fue a hacer un milagro en esa vida. Hermano, fue a llenar de vino de gozo ese matrimonio. Pero él andaba predicando, hermano. Él andaba anunciando que la gente sea salva y que se apartara del pecado. Eso vino él y por eso lo mataron. ¿Qué alcanzó la salvación de su alma?
La vida que debemos de llevar, hermanos, es una vida en el temor de nuestro Dios. El temor, la misma Escritura dice en Proverbios 15, versículos 20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Quiere decir entonces, hermano, que el hijo sabio, el hijo que tiene temor de Dios, el hijo que hace lo correcto ante los ojos de Dios, que vive solo para agradar al Señor, no vive menospreciando las enseñanzas de Dios. Por eso el hombre quiere saber, quieres aprender realmente qué es lo que Dios dice. No necesitas un alguien que te interprete las Escrituras. La misma Escritura nos enseña que si tú en tu corazón estás dispuesto a hacer lo correcto, va a venir el Espíritu Santo y te va a mostrar toda verdad, te va a guiar a toda verdad. El hombre debe de estar convencido en sí mismo, no necesita que alguien lo convenza. Por eso tienes Espíritu Santo para saber la verdad. Pues nada más podemos preguntarnos, ¿vivir apartado de Dios, a Dios le agrada o no? El no buscar a Dios como debe de ser, según su palabra, ¿le agrada o no? ¿Tienes la convicción de que quiénes son los que van allá al reino de Dios? ¿Los que hacen lo bueno o los que hacen lo malo? Nosotros tenemos la palabra escrita. Sabemos cuándo es bueno, sabemos cuándo es malo. Y tenemos la respuesta. Pero hay gente en este tiempo que busca a Dios. Hay gente en este tiempo que en realidad está entregado realmente a que Dios transforme su vida. Hermano, pero acá dice que en este tiempo el hombre vivirá en deleites, vivirá en placeres. Dice que están preparándose para la ira del día del castigo, para la ira del juicio. El hombre vive emborrachándose. El hombre ya no busca a Dios. El hombre busca a Dios para callar su conciencia, pero no busca a Dios, hermano, por causa de su salvación. ¿Cuánta gente se está muriendo que ha muerto en pecado? Y todavía la gente dice, es que se fue con Dios. No, él no está con Dios. Hay que entender, hermano, que en este camino existe un infierno y existe un cielo. Existe una condenación de vida eterna y hay una salvación de vida eterna. Entonces, podemos decir, hermano, que la importancia de llenarnos de ese temor, en el Salmo 15, versículo 1, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos es vil y menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, sino quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no rebalará jamás, no tropezará jamás. ¿Qué está diciendo? El que anda en integridad, el que no se anda metiendo en problemas, el que no se anda peleando con todo el mundo. Hermano, dice, ¿quién estará en el monte santo? ¿Quién estará delante de la presencia de Dios a un día? Los de buen corazón, los que hablan verdad en su corazón, los que hacen justicia, los que andan y son íntegros. Pero solamente, hermano, el hombre puede llegar a ser íntegro en su vida. La integridad tiene que ver con una conducta, hermano, que no se dedica a hacer el mal, que no se dedica a destrozar la vida de los demás, que no se dedica a odiar, a menospreciar, a maldecir, a maltratar, que no se dedica, hermano, que en su corazón no hay odio. Créeme decirle que al reino de Dios solamente van a entrar los que adoren. Por eso la Escritura dice, ¿cuál es el mandamiento número 1? El mandamiento número 1 es ama a tu prójimo. Ama a Dios sobre todo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice, quien ama a Dios y ama al prójimo, dice que ha cumplido la ley, ha cumplido todos los mandamientos, ha cumplido lo que realmente, hermano, Dios le manda. El hombre vive odiando, vive maldiciendo, vive insultando, vive ofendiendo, vive hablando mal y creen que es hijo de Dios. Por eso tiene que ver que los deleites,
hermano, tiene que ver con lo que al hombre le gusta, en su forma de ser. Dios mandó que a los enemigos hay que bendecirlos, hay que orarlos, hay que ayudarlos a cambiar. Sí, claro, si Él quiere. Si queremos, entonces, el propósito de la palabra, hermano, es cambiar nuestras conductas, nuestros comportamientos, y tengamos un temor a Dios, tengamos un respeto a Dios. Dios está vivo, Cristo está vivo, el Espíritu Santo está vivo. Son seres que oyen, que miran, que hablan, que manifiestan su poder, hermano. La conducta del hombre, hermano, al no comportarse en esta vida, sino que toma conductas contrarias a la de Dios. Pregúntate tú, hermano, ¿cuánto tiempo buscas a Dios? ¿Cuánto tiempo te refugias en Dios? ¿Qué tan delicado es vivir apartado de la palabra? ¿Qué tan delicado el hombre vive juzgando, vive ministrando, pero el problema es léela tú? Empieza buscando leerla. Proverbios 4:11 dice: por el camino de la sabiduría te han encaminado, y en veredas derechas te han hecho andar. Cuando anduvieres ni se estrecharán sus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalos. ¿Por qué? Porque eso es tu vida. Estamos hablando, hermano, de leer la palabra. Estamos leyendo que aquel que busca la palabra, lee tu Biblia. Y lee Proverbios, y Proverbios te va a mostrar la conducta y el comportamiento del Hijo de Dios. ¿Cuál debe de ser la conducta, el comportamiento, los pensamientos, la forma de ser de un hijo de Dios? Proverbio lo dice. No importa donde quiera que estés. Si la palabra no te enseña a tener un comportamiento, una conducta como un hijo de Dios, nadie te lo va a enseñar, hermano. Nadie te lo va a enseñar. Dice que esta es la vida. La vida de un hijo de Dios es guardar, es poner por obra el consejo, es hacer lo que Dios dice a través de su palabra. Dios está hablando a través de su palabra. Dice: quien hace estas cosas no tropezará jamás. Es por eso, hermano, que si el hombre no entiende la palabra, no busca la palabra, pues va a entretenerse en otras cosas. ¿Cuáles? Dice: la vida en los placeres. Lo más interesante, hermano, es que Cristo viene y viene a dar juicio a aquellos que no buscaron y no amaron su palabra, sino que amaron la mentira. ¿Cuál es la mentira? Que el hombre que cree que no busca a Dios, el hombre que cree que no ama su palabra, el hombre que cree, hermano, que puede vivir sin buscar a Dios, sin consagrarse, sin el temor a Dios, hermano, sin realmente llevar una vida apartada del mal, piensa que se va a ir con Dios, hermano. No se va a ir. El próximo acontecimiento que viene es el arrebatamiento. Cristo viene por un pueblo santo, sin mancha, sin arrugas, sin pecado. Bendiciones, Edgar Villesca, el pastor Edgar Villesca, Dios me los bendiga. Saludos allá donde quiera que esté. Hermano, no puede vivir si el hombre no se aferra a la palabra. No puede vivir en los deleites, en los placeres, en la borrachera, en todo, hermano, y apartado de Dios. La situación, hermano, que ninguna religión los va a salvar, ninguna denominación los va a salvar si el creyente no empieza a tomar la sabiduría y a tomar el consejo de Dios, porque dice: esto es su vida. El hombre que vive conforme a la palabra, esta es la vida. Por eso el Señor dijo que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la ganará. ¿Cuál es? Busca la palabra, hermano. No entres, dice, luego 14 dice: no entres en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. No podemos decir que el hombre es sabio o es inteligente cuando dice, hermano, que sigue el camino de los impíos, sigue el camino de los malos, sigue el camino, hermano, de aquellos que viven perdidamente lejos de Dios. No vayas por el camino de los malos, déjalas, no pases por ella. Dice: porque, hermano, porque el hombre entonces va a abandonar la sabiduría, va a abandonar la palabra. Pregúntate, hermano, ¿desde cuándo no buscas a Dios?
¿Desde cuándo la Escritura dice que nadie va a ser salvo por obras? El hombre cree que es bueno. El hombre cree que no peca. Entonces, si no pecas, hermano, ¿qué miedo tienen a morir? Entonces, si el hombre no peca, es una mentira de que el hombre vaya a pagar sus pecados. Hermano, aquí es la última oportunidad que tenemos. Es la última oportunidad que tenemos de realmente abandonar el pecado y demostrarles a nuestro Dios, hermano, de que realmente somos hijos de Dios. La misma Escritura nos enseña que el que es hijo de Dios debe de ser guiado por el Espíritu Santo. Dice la misma Escritura que debe de apartarse del mal, debe de apartarse de lo que a Dios no le agrada, debe de apartarse de toda maldad. Hay un pueblo que se está apartando para el Señor. Entonces hay que vivir apartados, porque la misma Escritura nos enseña a apartarnos del mal camino, apartarnos de las malas personas, apartarnos de la gente, hermano, que en lugar de hacer lo bueno, hace lo malo. Tenemos que cuidar nuestro caminar, tenemos que llenarnos del temor, y el temor es una persona que se aparta. Hermano, dice, porque sus pies no duermen, ellos sí han hecho el mal y pierden el sueño si han hecho caer a alguno. Porque corren, dice, porque comen pan del mal y vino de los robos, mas la senda de los justos como la luz de la aurora, que van en aumento hasta el día del perfecto. Pero bien lo que dice en el 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, no saben que están tropezando, no saben que están haciendo lo malo. ¿Saben por qué, hermano? No buscan la palabra, no buscan la sabiduría, no hay temor de Dios. El hombre que vive en deleites dice que se está preparando. La palabra tropezar significa desagrado. Les desagradan las cosas de Dios. Dicen que nosotros somos, hermano, somos aburridos porque no tomamos, porque no bailamos, porque no nos divertimos. Sí nos divertimos, pero sanamente. Somos hombres alegres porque Dios está con nosotros. Pero la Escritura nos enseña que el mundo está ofreciendo también una vida de placeres, una vida de delicias, una vida de depravación, una vida de diversión, una vida donde el hombre no tenga tiempo para buscar a Dios. Dice que a ellos les desagrada tropezar, dice es que a ellos les desagrada hablar de la santidad. Mucha gente dice, bueno, es que yo no voy a la iglesia, a esas iglesias evangélicas, porque seguramente ahí te van a prohibir que bailes, que van a prohibir que deje de tomar, y empiezan a decir, bueno, es que, pues si tomarse una no es malo. ¿Dónde dice eso? Si ir a los bailes no es malo. ¿Dónde dice eso? Si andar con malas amistades no es malo. ¿Dónde dice eso? Su palabra no lo dice. Dice que tropezarán, tropezar también significa apostasía. ¿Sabe qué? Viven siempre dándole la espalda a Dios. Ellos buscan a Dios a su manera, hacen lo que quieran para agradar a Dios, pero no lo que Dios les pide. ¿Quieres realmente agradar a Dios? Lee su palabra. Él te va a mostrar lo que realmente debes de hacer en tu vida. Pero mientras hay un pueblo que está apartando, estudiando las Escrituras, buscando qué es lo que a Dios le agrada, otros están en deleites, otros están menospreciando la palabra, otros, dice hermano, acá a pesar dice, otros que te incitan a pecar, te incitan a apartarte. No vayas a la iglesia, vamos nosotros a divertirnos. Cuando te estés muriendo, cuando estás enfermo, cuando tienes un problema, es cuando la gente dice, Dios, ayúdame, sálvame. El camino de los impíos dice, no saben que lo que a Dios le agrada, porque viven blasfemando, viven apostatando, viven pecando, viven haciendo lo que se les dé su gana. Y lo que menos les importa es agradar a Dios. Dice que se están preparando para el día de la matanza. Están preparándose su propia vida. La vida que llevan, hermano, es una vida de castigo. Les escandaliza, les molesta que en las pruebas y en las cosas, hermano, les ofende todo lo que tenga que ver con Dios. Les ofende.
El hombre ya no tiene una actitud de arrepentimiento, ya no tiene una actitud de decir, Señor, estoy pecando, Señor, la estoy regando, Señor, no estoy haciendo lo correcto. Siempre defiende su integridad, defiende que todo es bueno, que no peca. Aunque la misma Escritura dice en Efesios, hermano, que el mayor pecado del hombre es estar lejos de Dios. Dice en Efesios, hermano, en Efesios 2, versículo 12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, ajeno, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora nosotros nos podemos acercar a Dios, hermano, pidiendo perdón por nuestros pecados, arrepentimiento. ¿De qué, hermano? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Por eso el arrepentirse hoy es que la gente dice, es que yo antes tomaba, yo antes robaba, yo antes mataba, yo antes era esto, era lo otro. Pero la Escritura enseña, hermano, que ese no era el pecado. Esas son las consecuencias por no conocerlo, hermano. Pero por la misma nos enseña aquí que el pecado es que la gente vive lejos de Dios. No quiere nada con Dios, no quiere nada con Cristo, no quiere nada con su palabra, no quiere nada con el Espíritu Santo, no quiere nada con el reino de Dios. No quieren que se les hable de Dios porque se les ofende. No quieren que se les hable de santidad, no quieren que se les hable de apartarse del pecado, no quieren que se les hable de que busquen las Escrituras, no quieren buscar lo que aprendan a depender de Dios, no quieren buscar la limpieza a su vida porque esto les ofende. Y por causa de este mensaje y por causa de estas cosas, dice, tropiezan. Tropiezan. ¿Qué tropiezan? Se vuelven blasfemos. Dice que provocan apostasías. Y en lugar de eso se dedican a pecar. Un día tú y yo vamos a dar cuentas delante de Dios por nuestras conductas y comportamientos. Un día tú y yo vamos a enfrentarnos al Señor si hiciste lo bueno o hiciste lo malo según la palabra, no según el hombre. Dice que se escandalizan, les molesta, porque no pueden atender, no pueden hacer las cosas que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para el Señor. Sienten todo, para muchos, no todo es Dios, es cuando tenga tiempo. Para algunos es cuando me sobre tiempo, cuando esté enfermo, cuando esté necesitado, me acordaré de Dios. Mientras viven en deleites, mientras viven en parrandas, mientras viven en fiestas, mientras viven deleitándose en ropa, en paseos, en comida, no estoy diciendo que no, pero primero Dios. Mira, hermano, Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. El hombre necesitado será aquel, dice, el que ama el deleite, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Pero aquí vuelvo a repetir la misma palabra. Dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. En hombres que no tienen temor a Dios, en hombres que no tienen una vida de Dios, en hombres, hermanos, que lo que menos quieren hacer es respetar al Señor. ¿Sabe por qué el mundo está así? Porque le faltan al respeto a Dios. ¿Saben por qué el hombre está así? Porque no se acuerda de Dios. ¿Saben por qué el mundo está así? Porque no buscan al Dios vivo, no buscan la salvación. La ira de Dios se ha desatado porque el pecado en el mundo está está abundando. La ira de Dios se ha desatado porque la abundancia del pecado lo están llevando al extremo. La blasfemia contra Dios cada día es en abundancia. Todo lo malo le llaman bueno. Acá dice en esta versión, nuestro pueblo dice, quien se extravía de la prudencia descansará en la asamblea de los muertos. Mira, esta versión dice, quien ama los festejos acabará mendigo, quien ama el vino y los perfumes no llegará a rico. ¿Les gusta a la gente, le gustan los festejos? ¿Les gustan las fiestas? Viven deleitándose de fiesta en fiesta.
¿Sabía usted que así, por qué Dios destruyó a la generación de los Noé? A ese pueblo, hermano, que Noé le predicaba. Por eso dice que estamos en los tiempos de Noé, donde el hombre dice, ama más las fiestas. Dice que son más amantes de los placeres. Dice que son más amantes de las festividades. Dice que son más amantes de las fiestas, de los perfumes, de las borracheras, dice la versión lenguaje actual. Quien deja de hacer lo bueno pronto terminará en la tumba. Solo piensa en fiestas, en perfumes, en borracheras, se queda en la pobreza y jamás llega a ser rico. Solo vive para deleitar su vida. Solo vive para festejos, solo vive para ropa, solo vive, hermano, para su cuerpo, solo vive, hermano, para los deportes, solo vive, hermano, para llevar una vida que a él cree que le agrada. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? Ama los deleites y por eso no buscas a Dios en su palabra. Quien ama este tipo de vida, dice que caminará con los impíos, terminará con la gente que no teme a Dios. Cristo viene pronto. El Señor viene pronto. ¿Hacia dónde vives tu vida? En la palabra, hermano, el Evangelio nos habla de apartarnos para Él, de vivir una vida para Él, darse cuenta de las cosas que están pasando en el mundo. Ábrase un poquito su mente, entre en el internet y empieza a preguntar qué es lo que está pasando en el mundo. Y sabe que todo el mundo está gritando, o Dios está hablando ya, que su venida pronto va a suceder. El anticristo debe de aparecerse muy pronto. Se habla mucho el 2030, el 2033. Se habla mucho que en ese tiempo debe aparecer muchas cosas ya visibles del anticristo. ¿Cómo estás llevando tu vida, hermano? ¿En una vida de deleites? ¿Preocupado en la ropa, en la comida, en las fiestas? ¿Y por eso te apartas de Dios y no quieres saber nada de su palabra? Es increíble lo que dice su palabra, ¿verdad? La misma escritura dice, ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placeres sin límites. Lo que han hecho es prepararse para su castigo. Es como un animal que se engorda para el día de la matanza. Es para aquellos que están viviendo así, están viviendo para los juicios de Dios que viene. Hermano, vuelve a Cristo, vuelve a la palabra, vuelve al temor. Tú dejas por estar jugando, por estarte divirtiendo, por estar en festejos, por estar con amistades, por estar durmiendo, dejar de buscar a Dios. Un día van a reclamar tu alma. Un día van a reclamar tu alma. Aquel hombre que tenía riquezas le dijo al Señor, ven y sígueme, y él dice que se entristeció porque tenía muchas riquezas. La gente dice, es que tengo un negocio, tengo que atender y no tengo tiempo para Dios, no puedo buscarlo. Dice que viven publicando su necedad, viven publicando, dice aquí, lo que hacen. Andan publicando que están en fiestas, que están en un restaurante, que están comprando, publican que están divirtiéndose, que están jugando, que están haciendo 1000 cosas, cuando deberían de estar buscando a Dios. ¿Cómo saben que hoy o mañana es el último día de su vida y que su salvación no procuraron, sino que la perdieron? Más que nunca, hermano, esto no se trata de una religión, ni quién tiene la razón, sino que el creyente debe de saber si es salvo o no es salvo, y en qué condiciones es salvo, o cuáles son los requisitos para ser salvos. La misma escritura dice, es aceptando a Jesucristo como tu Salvador. A Él lo vas a tener como Dios, como Rey, como Señor, y en la palabra andarás. ¿Por qué me dices Señor, Señor? Dice su palabra, y no hacen lo que yo les digo.
Hermano, el que ama los deleites es porque se apartó de la sabiduría. Y dice, y está preparando su vida para el día de la ira, para ira del castigo de nuestro Dios. Busca a Dios, reconcíliate con Dios. Dios se llama Cristo. Nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Nadie puede ser salvo si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Ahora somos salvos por la palabra. Que Dios bendiga tu vida. Dale un tiempo a Dios, dale un tiempo a la palabra, dale un tiempo al Espíritu. Hermano, de que ames más su presencia, su palabra, que pueda transformar y cambiar de esas conductas, esos comportamientos como un hijo de Dios, para que el temor a Él se manifieste cada día más en tu vida. El que ama los deleites es porque se apartó de la sabiduría, es porque se apartó del temor. Dice que este estilo de vida, interesante, solo hermano, prepara su castigo. Quiero orar por usted un ratito. Padre del cielo, te doy las gracias sobre la vida de estos hombres, de estas mujeres que nos siguen, aquellos que van a escuchar el mensaje. Te pido, Dios, que abras la sabiduría, que Dios, que muevas tu mano poderosa, Señor, y aquel que no te conozca, manifiéstatele, Padre. Muéstrale, Señor, que tú eres real, que ellos puedan ser salvos, permíteles que vuelvan a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muéstrale una señal de tu existencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que tu palabra sea una realidad en la vida de tus hijos. Declaramos un espíritu de temor sobre la vida de estos hombres, de estas mujeres que nos siguen, Padre. Que se aparten del mal camino, se aparten de las malas personas, se aparten de la maldad y busquen el camino, Señor, que lleva a la rectitud, a la justicia, a la santidad. Yo los bendigo, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Guíalos por el buen camino, Padre. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por comunicarse. Gilberto, Dios te bendiga. El pastor Edgar Illesca, los hermanos Sheila, Betsabe, Yosef, bendiciones. Nos comunicamos con todos ustedes, Angélica, la pastora, todos aquellos que nos miraron. Que Dios me los bendiga, ayúdenos a compartir su palabra, ayúdenos a enviar ese mensaje de salvación para que la gente se vuelva al Señor, al Dios vivo. Y que su vida sea en comunión con el Dios santo, con el Dios, hermano, que el Dios perfecto, al Dios justo, que le gusta la santidad, que le gusta la limpieza. Dios te bendiga y les esperamos aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Hermano, aquí les esperamos con una palabra de bendición, una palabra de vida. Hermano, si no tiene dónde congregarse, les esperamos aquí por Santa Isabel, Canacín. Aquí les esperamos, hermanos, con una palabra. Ayúdenos, hermano, a que juntos daremos alabanza y gloria a nuestro Padre Celestial. Ayúdenos a compartir, les esperamos a partir de las 10 de la mañana. Estaremos llevando una palabra de bendición para sus vidas. Muchas gracias y que Dios me los guarde. Ama al Señor.